Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto verles nuevamente. Bueno, aunque sea a través de una transmisión en línea. Me gozaba ahí con mi hermano, con Solange, con la pastora ahí, que nos compartió el devocional, eh, que tiene mucha relación con la palabra que el Señor puso en mi corazón para este día, para compartirla con cada uno de ustedes. Y así también con las alabanzas. De verdad que me gozaba ahí en la presencia del Señor con estas alabanzas porque, no sé, reflejan lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Muchas veces le pedimos al Señor, ayúdame, y esta alabanza decía, ayúdame, Señor. Qué hermosa alabanza, ¿cierto? Otra que decía, digno eres tú de adoración. Qué hermoso, ¿cierto? Se imagina ahí en la presencia del Señor, con el Señor Jesús ahí frente a usted, ¿qué haría usted? No sé, estaríamos de guatita ahí en el suelo, ¿cierto? Porque nuestro Dios es grande. Y me he gozado estos días, hermano. Me he gozado porque Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy bueno. No sé cómo está usted, qué, qué es lo que ha vivido en estos días. No sé si hay desánimo, si hay alegría, si hay enfermedad. No sé, no sé cuál es su realidad, pero el Señor sí la conoce. Y la conoce porque Él es nuestro creador. Y bueno, hemos estado viendo ahí en las series la soberanía de Dios, la omnipotencia, la omnipresencia del Señor, que está en todo lugar, ¿cierto? Que Él todo lo conoce. Eh, y ese es el Dios al que servimos. Por eso el Señor conoce nuestra vida, hermano. A ti que estás escuchando, seas de la iglesia, eh, o a lo mejor te conectaste ahora para escuchar esta palabra porque alguien más te invitó, no sé. Pero como sea, el Señor conoce nuestras vidas. Así que vamos a compartir este momento la palabra del Señor ahí. Ponga su tecito, su cafecito al lado suyo, siéntese, póngase cómodo para que escuche con atención lo que el Señor tiene para usted hoy día. Eh, como le decía, creo que el Señor ha confirmado eh, el mensaje que tiene para nuestras vidas y tiene que ver, ahí si usted puede ver el banner en la parte de abajito, ahí, bendiciones de la obediencia, ¿sí? Así le hemos titulado. Y bueno, Solange compartió ahí en Deuteronomio 8:10 eh, la palabra que el Señor había puesto en su corazón. Y justamente tiene que ver con la obediencia. Si usted lee el inicio de este capítulo 8, dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Así comienza diciendo Deuteronomio 8, el capítulo 8. Así que el Señor nos quiere hablar acerca de esto. Le voy a invitar a que incline su rostro. Vamos a orar al Señor para que el Señor bendiga esta palabra. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora y te damos gracias, Señor, porque ha sido muy bueno, Señor. Ha sido tan bueno que nos tienes aquí un día más de vida, Señor, con un día más de vida delante de ti, de nuestra familia, Señor. Pueden haber situaciones complicadas, puede haber desánimo, tristeza, Señor, enfermedad u otras situaciones complicadas. También puede haber gozo en algunos, Señor, y te doy gracias por eso. Pero bueno, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Eh,
Y también, Señor, eres tan justo, Señor, que tampoco, Señor, nos tratas como unas marionetas, como unos robots, Señor, sino que nos permite, Señor, poder, Señor, tomar decisiones, Señor, en nuestro caminar. Ese es el libre albedrío, Señor, que tú nos diste. Pero tu palabra también dice que sobre cada cosa, Señor, que nosotros hagamos, Señor, tú nos vas a pedir cuenta, Señor. También nos dice que todo nos es lícito, Señor, pero no todo nos conviene. Por lo tanto, en esta hora, Señor, queremos ser enseñados, Señor, por tu palabra, como dice tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, en nuestro caminar, Señor, tu palabra, en nuestra guía, Señor. Y te pedimos que en esta hora nos enseñes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que guíe esta enseñanza, Señor. Que no hayan palabras mías, Señor, sino que habla lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Porque necesitamos de ti, Señor, de tu dirección. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces les decía, Solange ahí nos compartió acerca de Deuteronomio 8:10, que hablaba, ¿cierto?, de cuando estemos pasando por una buena situación, o dice, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Esto, este pequeño trocito de la palabra, es parte de un listado de instrucciones que le da el Señor a su pueblo. Si usted lee el capítulo 8 completo, después en el 11 también habla de bendiciones por la obediencia. Así que habla de la obediencia. Después también, haciendo un recordatorio, Christopher y Dicemi también nos compartían acerca de esto. Y también nos compartían acerca de la confianza que debemos tener en el Señor. Ahí nos compartían Jeremías 17:8. Si usted tomó ahí nota de Jeremías 17:8, es bueno que podamos tomar nota de lo que nos comparten los hermanos, porque todo esto es parte de lo que el Señor tiene para nosotros. El 17:8 de Jeremías decía: son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra ahí en Jeremías 17:8. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río. Y esto habla de crecimiento, de estar firmes, de producir fruto. Dice que el calor no le afecta a este árbol, sino que siempre está ahí constantemente dando fruto. Entonces, vamos a ir a Levíticos capítulo 26, en el versículo 13. ¿Ya? Levíticos 26, versículo 13. Yo tengo acá la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra, léalo también para que haga una comparación ahí. Y dice en el 26:13 de Levítico: yo soy el Señor, su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. ¿Sí? Yo soy el Señor su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Ahí Solange también nos compartía, Deuteronomio 8 habla de justamente cuando el Señor estaba sacando al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo estaba llevando a la tierra prometida. Y aquí en Levítico 26:13 hace un recordatorio de eso el Señor, que los sacó de la tierra de Egipto.
al pueblo, para que ya no fueran esclavos. ¿Sí? Él quebró del cuello, ¿cierto? El yugo, que era algo que, bueno, en el campo a los animalitos ahí que aran la tierra, bueno, hoy día hay maquinaria, pero antiguamente se usaba mucho el buey, que iba enyugado con un buey un poquito más joven, y iban ahí, ¿cierto? Uno al lado del otro, no, estaban ahí unidos por ese yugo. Pero el Señor dice, yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. ¿Cómo está caminando usted hoy día, hermano? O el que está escuchando hoy día la palabra. ¿Cómo estás caminando? ¿Estás caminando con la cabeza en alto? ¿Estás caminando con la cabeza agacha? ¿O estás caminando mirando hacia atrás? ¿Cómo estás caminando tú hoy día? Hazte esa pregunta ahí en la casita. Aquí dice el Señor que Él quebró el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Hoy día, nosotros, bueno, sabemos que esto hace un paralelo o una referencia o es símbolo del yugo de la esclavitud del pecado, ¿cierto? En Hebreos dice que corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia, ¿cierto? Despojándonos de todo el peso del pecado que nos asedia. Hace unos domingos atrás el pastor compartía una palabra acerca de esto. ¿Cómo estamos corriendo esta carrera? Estamos corriendo mirando hacia atrás, llevamos esta mochila pesada y apenas corremos, vamos así. El Señor quiere que corramos esta carrera con paciencia, ¿cierto? Y con nuestra mirada puesta en Él, en esta meta que tenemos por delante. Imagínese, usted es un atleta, aunque esté un poco gordito. Imagínese que usted está ahí, en esta pista de atletismo, y tiene la meta por delante, que está, no sé, a 1 kilómetro, por decir una distancia. 1 kilómetro igual es harto en correr. Entonces, el Señor quiere que corramos esta carrera con nuestra mirada puesta en la meta. ¿Ya? Pueden haber vallas en el recorrido, ¿cierto? Que tengamos que saltar, vamos a tener que esforzarnos un poquito más, pero nuestra meta está allá. Nuestra meta es el Señor Jesús. Él es el blanco perfecto. Que podamos un día estar en su presencia, hermanos. Entonces la palabra aquí nos dice, yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. El Señor nos quitó este yugo, hermano. Y sabe, lo hizo de una manera súper llena de amor, hermano. No sé cuál es la palabra, pero es un inmenso amor. Hay una alabanza que dice inmenso amor. No se la voy a cantar porque... pero esto habla del sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús. Y yo le quiero recordar algo, porque yo no sé cómo está su vida, pero como le decía, y como decían otros hermanos, el Señor sí sabe qué hay en nuestro corazón, cómo estamos hoy día. Y si usted va a Isaías 53, si me acompaña por favor a Isaías 53, disculpe ahí el señor director, los textos están ahí en otro orden, pero quiero que vamos a Isaías 53, por favor, acompáñeme al versículo 1. Mira, hermano, yo no sé cómo está su vida hoy día, pero quiero recordarle esto. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde
como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. El siguiente dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendiente, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Qué hermoso, hermano, qué hermoso, pero a la vez qué cruel. Leí ahí yo en Levítico hacia atrás, y también creo que está en Deuteronomio, si no me equivoco, hermanos, acerca del sacrificio, de la ofrenda que se ofrecían al Señor, y hablaba ahí de algunos animalitos que tenía que presentar el sacerdote. La mayoría de ellos eran, ¿cómo se llama?, degollados, o había un sacrificio, ¿cierto? Había muerte. Y la palabra decía ahí, relataba que esa sangre había que rociarla por el alrededor del altar. Y yo me imaginaba ahí en el altar esa escena, y no era algo bonito, porque era una escena sangrienta, ¿cierto? Que había que rociar ahí con la sangre de este animalito. Entonces me imaginaba el altar rociado de esta sangre. Y me imaginaba ahí el sacrificio del Señor, ahí en el madero, ¿cierto? De la cruz. Y antes, incluso, lo que relataba aquí Isaías 53, ese sacrificio perfecto, cruel, sangriento. Y como relataba aquí la palabra, por mí y por usted. Entonces,
Yo no sé cómo está su vida, pero espero que al escuchar este capítulo de Isaías 53 pueda darse cuenta de que hay alguien que le ama con un amor inmenso, un amor que traspasa nuestro entendimiento, que es como el amor que relata Corintios, ¿cierto? Un amor sufrido, benigno, sin envidia, que no se jacta, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no guarda rencor, todo lo espera, todo lo soporta. Con ese amor nos amó el Señor. Con ese amor te amó el Señor, hermano. Por eso, la situación que estés viviendo hoy día, eh, escucha esta palabra, hermano, y medita en esto. Cuán grande amor entregó el Señor por nosotros. El Señor nos manda a ser obedientes. Nos manda a ser obedientes. Si leemos ahí mismo en Levítico 26, dice en el versículo 1, Levítico 26, 1, dice, no se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirle culto. ¿Por qué dice? Yo soy el Señor su Dios. ¿Sí? Quiero que reflexionemos en este primer versículo. No se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. ¿Cómo estamos con este punto, hermano? Haga un análisis en su vida porque probablemente todavía hayan ídolos en su vida. O todavía usted está creando, porque aquí dice no se hagan ídolos. Muchas veces lo veníamos estudiando en los domingos anteriores, que muchas veces nosotros también nos hacemos una imagen del Señor a nuestra propia conveniencia. O también, como decía nuestra hermana Disemi, muchas veces confiamos o tenemos como ídolo el trabajo, o los estudios, o el novio, o la novia, o nuestra propia familia. Bueno, nos fijamos ahí en los católicos que adoran imágenes, ciertas cosas físicas, talladas a mano, pero muchas veces en nuestro corazón hay tantos ídolos como los que podemos ver ahí físicamente y muchas veces eh, le reclamamos a los católicos por eso. Pero en nuestro corazón quizás estamos levantando ídolos, hermano. Yo no sé qué hay en su corazón, el Señor lo sabe. Pero el Señor nos manda a atender a este punto. Está ocupando el Señor es el primer lugar. Ya escuchábamos en las predicaciones de los días domingos que no es que el Señor necesite que nosotros estemos ahí, que le digamos, Señor, te doy el primer lugar en mi vida o toma tu lugar. Hermano, la palabra de estos días, domingo, ha sido una palabra de exhortación dura, de, de, nos sacude la palabra y nos damos cuenta de que llevamos tan a la ligera y tan livianamente el Evangelio, el seguir al Señor, y nos olvidamos de la grandeza de Dios. El Señor dice también en su palabra que Él quiere obediencia, más que sacrificio, más que ceremonias, más que todas esas cosas. El Señor quiere obediencia.
En el versículo dice, deben guardar mi día de descanso y mostrar reverencia por mi santuario, yo soy el Señor. Esto tiene que ver también con la ceremonia, con lo que el Señor mandó ahí en el Antiguo Testamento, eh, de guardar, por ejemplo, el día de descanso, mostrar reverencia por mi santuario. Y si bien estas eran unas ordenanzas que dio el Señor en aquel tiempo, hoy día el Señor también nos manda a, a guardar reverencia, dice, por mi santuario. Hoy día nosotros somos templos del Señor, somos templos, el Señor mora en nuestra vida, en nuestro ser. Y parte de guardar reverencia o mostrar reverencia, dice, guardar mi día de descanso, también tiene que ver con este templo, con, con nosotros. ¿Estamos cuidando nuestra vida, este templo para el Señor? ¿O estamos destrozando esto? ¿O no, no? Mire, el Señor es un Dios de orden, hermano. Y aún el orden debe estar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en cómo nos cuidamos, cómo hacemos que este templo humano, físico, esté en condiciones para alabar y adorar al Señor. ¿Qué estamos haciendo con nuestros ojos, con nuestras manos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos pensando? ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pasos? ¿Hacia dónde vamos? El Señor también quiere que guardemos reverencia y que cuidemos este templo donde Él mora. En el 3 dice, si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará su cosecha y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Mire, estamos hablando de las bendiciones, de la obediencia al Señor. No es que vamos a decir ahora, bueno, yo voy a obedecer al Señor solo por los beneficios que esto me trae. No, hermano, debemos obedecer al Señor porque somos deudores. El otro día escuché recordaba esta palabra que mencionó el pastor también. Somos deudores, deudores del Señor, esclavos por amor, y por lo tanto vamos a obedecer al Señor por eso. Y si al Señor le place bendecirnos, si al Señor le place añadir eh, todas estas cosas, lo que sea en lo material, gloria a Dios por eso. Pero el Señor dice que Él va a bendecir, ¿cierto? Yo no sé cómo está, si usted está pasando necesidad, eh, o las cosas no se están dando bien, o todo me sale mal. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que dice, pucha, pero ¿por qué todo me sale mal? Y voy a hacer una cosa y también me sale mal y me llaman por teléfono y pucha, una mala noticia. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Eh, pero en parte es también porque hay desobediencia. Y yo lo he podido vivir en mi vida, producto de la desobediencia, por no atender el consejo del Señor, por tomar decisiones apresuradas, por no pensar bien las cosas, por no pedir el consejo al Señor. Muchas veces nos equivocamos y cometemos errores y empiezan los problemas y vamos de mal en peor. Pero el Señor dice que si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto.
¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos pasando por necesidad hoy día? Eh, ¿Las cosas están de mal en peor? Hermano, quizás tenga que analizar qué está haciendo, en quién está confiando, qué está haciendo mal. ¿Está obedeciendo al Señor o está haciendo las cosas a su manera? Después dice que el Señor ahí va a mandar la lluvia de la temporada, la temporada de trilla continuará, viene aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y seguirá, y así, la bendición de parte del Señor eh, por obedecer. Por... Ay, el otro, una vez yo fui al dentista y el dentista era un pastor. Y él me decía, oye Luis, decía, te hago una pregunta. Y me preguntó, ¿qué es el todo del hombre? Es una pregunta así como súper profunda, ¿cierto? ¿Qué es el todo del hombre? Entonces yo empecé a pensar así, decía, ¿será tener una familia, tener una carrera, una casa, no sé, un autito? Y, y empezaron a salir como las cosas materiales. Pero en realidad, hermano, esto es más profundo, mucho más profundo. Porque hoy día, por ejemplo, a esta edad, yo tengo todas esas cosas. Tengo una familia, tengo un auto, tengo una casita, también estudié. ¿Y, y qué más? Eso es mi todo. Y siempre se me viene a la mente esta palabra de ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, que todo lo que tengo hoy día, material, mi familia y todo, yo le agradezco al Señor porque son bendiciones que Él ha provisto. Eh, pero al final del día, hermano, lo único que puede llenar nuestra vida es el Señor. Estando, pasando, eh, ¿cómo se llama? Abundancia o escasez. Porque también hemos estado muy contentos, muy felices y todo, y le agradecemos al Señor por eso, pero aún así, lo único que llena en plenitud nuestra vida es estar cerca de Dios. Después dice la palabra, les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor en el versículo 6 exactamente. Y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. Eh, ¿Hay paz en su corazón hoy día? En esta noche. ¿Hay paz en su corazón? ¿O hay temor? ¿O hay, no sé, incertidumbre? Yo le puedo decir que en mi corazón hay paz. Hay paz porque he aprendido a confiar en el Señor, hermano. Yo miro a mi familia, a la Titi, al Mateito, al Lucas, y todo lo que nos ha dado el Señor. Y el Señor ha sido tan bueno, tan bueno. Y hay paz en mi corazón porque mi confianza hoy día está puesta en el Señor. Yo no sé si le he contado, pero yo tomé una decisión en lo laboral eh, de salir de la compañía donde estaba trabajando
e iniciar un proyecto propio. Eh, yo le doy gracias al Señor por ese trabajo que tuve porque el Señor nos bendijo un montón, hermano. Eh, pero había un tema ahí puntual que era el tiempo que también consumía este trabajo. Y tomé la decisión, obviamente que lo consulté con el Señor, con la Titi, tuvimos no sé, fue más de un mes de un proceso así como de que sí, que no, Señor, respóndeme, por favor, ayúdame, quiero tomar una buena decisión, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde uno ve las noticias y todo está mal. La UEF va a seguir subiendo, los indicadores, que todo va a subir, que el trabajo, que no sé qué, hermano, tantas cosas. Pero ahí también está lo que decía nuestro hermano Christopher Edisemi, en Isaías 31:1, que quizás parece que ese no lo había puesto ahí en los textos, pero miren, busque Isaías 31:1, dice, ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel. ¿Qué aflicción le espera a los que buscan ayuda en Egipto? En vez de buscar ayuda, socorro, el sustento en el Señor. Con esto, hermano, no estoy diciendo que usted renuncie eh, y haga cosas sin pensar. Yo de verdad que le pedí al Señor dirección y fíjese que no nos ha faltado, al contrario, están surgiendo ahí proyectos, trabajos, etcétera. Y por eso digo que tengo paz en mi corazón porque mi confianza está depositada en el Señor. A veces, por ejemplo, uno se desespera y dice, pucha, ¿qué voy a hacer? No se ve nada así como cercano. Y de repente el Señor de la nada así nos sorprende eh, con, con, con su provisión. No estoy diciendo esto para decir que estamos pasando necesidad, no, hermano. Solamente quiero demostrarle que hay paz en nuestro corazón, a pesar de que todo afuera se ve mal. Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y no en Egipto, no en estos ejércitos, no en las empresas, no en... Sin duda que el Señor puede proveer para nosotros, para nuestra familia, un trabajo en una compañía y gloria a Dios por eso y tenemos que seguir eh, siendo buenos siervos, también buenos trabajadores y honrar al Señor en donde estemos. Pero aquí dice, les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendrá a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10.000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. ¿Sí? Ahí está el versículo clave con el que comenzamos esta enseñanza de parte del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos caminando, hermano? ¿Quién es su Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Estamos considerando el consejo de Dios en nuestra vida?
o estamos haciendo las cosas a nuestra manera? Mire, quiero compartirle una historia que también está aquí en la palabra, en Isaías 38, en el versículo 9. Mire cómo es nuestra vida, hermano. Isaías 38, 9. Esta es la historia del rey Ezequías. Y él estuvo pasando por una situación de enfermedad grave. Y la historia lo relata así. Por ese tiempo, en el capítulo 38, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Imagínese usted, yo no sé si usted está enfermo hoy día, desconozco la situación, pero imagínese que el Señor le dice, pon tus asuntos en orden porque vas a morir hoy día, o mañana, no sé, porque no te vas a recuperar de esta enfermedad. ¿Cómo se sentiría usted? Aquí dice, cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared, ¿sí? Y oró al Señor y le dijo, acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Le dijo, Isaías, regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. ¿Cómo sentiría usted, hermano, si ya está ahí pasando por una enfermedad grave, terminal, y el Señor le dice, oye, tienes que ordenar tu asunto? ¿Están nuestros asuntos ordenados? Yo me sentiría, Señor, tengo tantas cosas que resolver quizás todavía. Pero bueno, el Señor aquí muestra su misericordia, hermano, y esto tiene que ver con mostrar cuán frágiles somos, hermano. Cuán frágil es nuestra vida, que hoy día, como decía Solange en Deuteronomio 8:10, no sé, pues estamos pasando la abundancia, tenemos todo, ¿cierto? Estamos saciados y a lo mejor nos estamos olvidando del Señor y nos estamos poniendo orgullosos, eh, avaros y todas esas cosas. Y el Señor de un día para otro puede ser así y, y decide que nuestra vida llega hasta ahí. Así de frágil es nuestra vida, hermanos. Pero mire lo hermoso que es el Señor. Dice, esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder 10 gradas la sombra del sol en el reloj solar de acá. Así que la sombra se movió 10 gradas hacia atrás en el reloj solar. Qué increíble eso. Hay un estudio científico que en algún momento creo que también lo estudiamos, lo vimos, y justamente faltan ahí, hay un tema ahí con los días, con las horas, no me acuerdo muy bien cómo era, pero aquí está, en la palabra. Esta es una palabra viva de un Dios vivo. Y la ciencia ha demostrado un montón de cosas que están aquí que el Señor ya había dicho. Así que gloria a Dios por eso, hermanos. Tenemos un Dios vivo. Y mire, Ezequiel aquí, dentro de su gratitud y ese estado, imagínese que el Señor le diga, ya te voy a dar 15 años más de vida, estando en esa situación de enfermedad terminal. Bueno, dice en el versículo 9 del capítulo 38 de Isaías, dice, cuando el rey Ezequías se recuperó,
escribió el siguiente poema. Yo dije, en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos, ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida, como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. Y de repente mi vida se había acabado. En mi delirio gorjeaba como una golondrina o una grulla, y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuros, Señor, ayúdame. Pero, ¿qué podía decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años, a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza, los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Imagínense, hermano, ahí Ezequías, que el Señor le había dicho o había permitido que se enfermara, estaba grave, pero el Señor permitió y le añadió 15 años más de vida. Y aquí muestra la palabra cómo el Señor también le daba a entender a Ezequías la fragilidad de nuestra vida, ¿cierto? Y, y me gustó esta parte que dice, imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. ¿Cómo está su vida, hermano? Estamos hablando de bendiciones de la obediencia. ¿Sabe que el Señor muchas veces permite la dificultad para hacernos crecer? Aquí dice, Señor, tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud, ¿cierto? Tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. Qué bueno que el Señor nos discipline, hermanos. Qué bueno que no nos sintamos cómodos cuando pecamos. Debemos sentir dolor, debemos sentirnos dolidos a causa del pecado. Y que el Señor nos discipline, hermano. Yo no sé si el Señor está disciplinando su vida hoy día. Su palabra también dice que debemos permanecer en la vid, ¿cierto? Porque sin Él, si no estamos en el Señor, nada podemos hacer. También el Señor nos poda, ¿cierto? Va cortando cosas. Es como cuando uno poda un arbolito para que tome fuerza y pueda crecer mejor. No sé si el Señor está podando su vida o si la va a podar. Pero si el Señor va a corregirnos, gloria al Señor porque Él sabe cómo hacer las cosas, hermano. Y siempre el Señor nos va a corregir buscando nuestra edificación. Así que, hermano, la situación que esté viviendo hoy día, si es difícil, si es complicada, ponga su confianza en el Señor.
Obedezca al Señor, obedezca a su palabra. Confía en el Señor. Pacientemente esperé al Señor y Él escuchó mi clamor. Y dice la palabra que Él nos sacó de ahí del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Y puso nuestros pies sobre peña, ¿cierto? Ordenó nuestros pasos. Espere pacientemente en el Señor. Espere pacientemente y el Señor hará, hermano. Pero debe confiar y tener su fe puesta en el Señor. Amén, hermano. Para ir terminando, quiero compartir con usted un salmo hermoso, Salmo 119. Si lo puede poner ahí, señor director, pastor. Salmo 119 dice en el versículo 1. Felices son los... Versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Búsquelo ahí, hermano, porque mire qué hermosa esta parte de la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 1. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. ¿Sí? Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Mira esta parte, hermano, en el versículo 5 dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. ¿Están siendo nuestras acciones un vivo reflejo de las enseñanzas de los mandatos del Señor? Aquí en el Salmo dice, cuánto deseo. Probablemente no estaba siendo al 100% un reflejo de lo que el Señor mandaba en la vida de quien escribió este Salmo. Y dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Si hoy día nos vemos expuestos ahí a la palabra del Señor, ¿cómo nos sentimos? ¿Avergonzados? ¿O felices? ¿Alegres? Yo creo que muchas veces, hermanos, nos sentimos avergonzados porque la palabra del Señor es como un espejo. Dice la palabra que traspasa ahí esta espada de doble filo, que traspasa, ¿cierto? Hasta lo más profundo de nuestro ser, hermano. Y dice, bueno, entonces muchas veces yo creo que nos sentimos avergonzados cuando nos vemos aquí expuestos a la palabra. Pero deseamos esto también, hermano, que nuestras acciones sean un vivo reflejo de los mandamientos, de los decretos del Señor. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Mire esta parte. Yo creo que muchos de nosotros le hemos dicho al Señor esto. Por favor, no te des por vencido conmigo, Señor. ¿Cuántos de nosotros sentimos que ya como que no hay vuelta atrás o no hay cómo salvarnos? Aquí, digámosle esto al Señor, hermano, si usted se siente así, aprendamos, obedezcamos su decreto, dice, y digámosle al Señor, por favor, Señor, no te des por vencido conmigo. Ten paciencia, Señor, ten misericordia de mi vida. Amén. Y después, bueno, sigue hablando ahí la palabra en el 9. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. ¿Cuántos de nosotros estamos
o cuántos están recién conociendo al Señor y le ha costado acercarse. Y aquí dice, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Increíble, hermano. Yo quiero eso. Yo no sé si usted también quiere esto. Que podamos deleitarnos, buscar más al Señor, confiar más en el Señor, obedecer su palabra. Nos hemos esforzado, hermano, nos ha costado quizás, hay desánimo quizás, muchos se han alejado, se han enfriado. Ha sido un tiempo difícil, quizás de pruebas, pero hermano, esforcémonos. Esforcémonos, como dice aquí el Salmo, me esforcé tanto por encontrarte, a pesar de todas las cosas que estoy viviendo. Me esforcé tanto por encontrarte, Señor, no permitas que me aleje de tus mandatos. No permitas que me aleje de tus mandatos, Señor. Hermanos, el Señor nos llama a la obediencia en esta noche. Nos llama a la obediencia, a que confiemos en el Señor. Y hay bendiciones cuando obedecemos al Señor. Y bueno, si al Señor le place bendecirnos, gloria al Señor. Si el Señor no nos da nada, gloria al Señor también. Bástate de mi gracia, decía el Señor ahí a Pablo. Tenemos más de lo que merecemos, como siempre decimos esta frase, ¿cierto? Yo la tengo bien arraigada porque es una realidad en mi vida. Tengo mucho más de lo que merezco, hermanos. Así que, hermanos, le damos gracias al Señor por esta palabra. Solamente el Señor nos pide obediencia, hermanos, no sacrificios, sino que obediencia. Y que la amemos con todo nuestro corazón. El Señor nos quiere usar, hermanos. Hay gente que necesita del Señor y somos instrumentos en sus manos y debemos estar preparados para cuando el Señor también nos quiera usar.